Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenido, licenciado, a esta actividad, dándole las gracias a usted por participar en esta plataforma, un nuevo proyecto que llevamos a cabo los estudiantes de la Universidad de Carabobo Campus La Morita. Y bueno chicos, esperamos que este material sea de suma apoyo para ustedes. Es un material muy importante que nos compete a todos realmente, especialmente a los del área de la salud. Muy bien. Entonces, como bien me presentó Alondra, yo soy licenciado en bioanálisis, también soy inmunoserólogo e inmunólogo. El día de hoy, pues, les traigo a compartir lo que es un tema que hoy día nos está afectando a nivel mundial. De hecho, no sé si ven mi puntero. Vamos a ver. Puntero. Muy bien. Les traigo esta imagen porque de cierto modo hay algunos fanáticos o personas que están apoyando que esta enfermedad o esta patología que está recientemente afectando a toda la población en este planeta, entonces ha hecho de que haya una mejoría con respecto a lo que es, lo que es la contaminación a nivel mundial. Entonces, por eso les traigo esta imagen. Muchas personas dicen que, pues, de cierto modo, pues la naturaleza es sabia y sabe lo que hace para poder ayudar o mejorar lo que es estas condiciones, ¿no? Entonces, el día de hoy, pues vamos a hablar sobre algunos aspectos importantes, básicos, con respecto a lo que es el COVID-19 o el llamado común como coronavirus, ¿sí? Vamos a hablar también de lo que es la inmunopatología de este patógeno. Entonces, para dar inicio, primero que todo, tengo que hacer la declaración, ¿verdad? Con respecto a lo que es las actividades personales y profesionales. Entonces, para dar inicio, digo que no existe ninguna actividad personal o profesional realizada en los últimos años que pueda generar lo que es el conflicto de intereses con esta actividad. Por supuesto, tampoco voy a percibir ningún tipo de remuneración por la participación en la misma. Entonces, vamos a hablar un poco del tema y ya entrando a lo que es a los antecedentes, podemos decir que los coronavirus en general son unos virus que pertenecen o unos microorganismos que pertenecen a lo que es el los virales. De hecho, está incluido dentro de la familia de Coronaviridae y la subfamilia de Coronaviridae, ¿sí? Entonces, podemos decir que estos son virus que son envueltos en un genoma de ARN o RNA monocatenario en sentido positivo. Vamos a hablar después de eso, ¿sí? Porque necesita una envoltura para poder proteger su material genético. Entonces, estos los podemos encontrar en diferentes tamaños, ¿verdad? Como puede estar incluido lo que es genoma de 26 a 32 kilobases de longitud y pues estos tienen los genomas más grandes de lo que son los virus de RNA. Por lo general, se puede clasificar en base a criterios genéticos y antigénicos, genéticos de acuerdo a su material genético y antigénicos de acuerdo a qué tan inmunogénico es, ¿sí? Qué tan fuerte puede despertar lo que es la respuesta inmunitaria. Entonces, lo podemos encontrar organizado en principalmente tres grupos. Serían los alfa, los beta y los gamma, ¿sí? Como lo vemos acá. Muy bien. Entonces, por ejemplo, los coronavirus principalmente están incluidos en diferentes animales, entre esos lo que son las aves y los mamíferos. Esto puede causar pues, una gran variedad de enfermedades que pueden ser letales y que afectan particularmente lo que es la industria agrícola. ¿Ok? También pueden infectar diferentes humanos y causar enfermedades de diversos grados. Más adelante vamos a hablar sobre estos grados. Eh, pero básicamente podemos decir que pues, puede generar una enfermedad en lo que es, o infecciones en el tracto respiratorio superior y esto pues, puede asemejar a lo que es el resfriado común. Es por eso que muchas personas ante esta situación confunden lo que es la influenza y el coronavirus, la infección por el mismo. ¿Sí? Entonces,
Esto también puede llegar inclusive a lo que son las infecciones del tracto respiratorio inferior, como la bronquitis, neumonía, e incluso el síndrome respiratorio agudo severo, que sería lo que es el SARS. De hecho, en los últimos años, pues se ha vuelto cada vez más evidente la presencia de lo que son los coronavirus ya en humanos, eh, lo que ha afectado una gran y ha conllevado a que sea un problema de salud pública, ¿no? Entonces, algunos COVID se encuentran o se encontraron originalmente como infecciones zoonóticas, o sea, presente en población animal. Y esto pues solamente está limitado a que sean huéspedes o hospederos animales de forma natural. Entonces, más adelante también hablaremos de que cómo surgió esto, cuáles son las teorías de cómo surgió. ¿Será que los seres humanos estamos invadiendo territorios que no nos corresponden? Entonces, vamos a ver que en consecuencia, pues, estos saltos de barrera que ocurren, ¿verdad?, entre lo que son las especies, van a permitir la aparición de estos nuevos patógenos que no estamos preparados principalmente a nivel inmunológico, ¿no? Entonces, bueno, aquí les traigo, como les dije, principalmente los que son los coronavirus, que son los alfa, los beta y los gamma, ¿sí? Aquí tenemos las especies, ¿verdad? Con los que se encuentran asociadas. Tenemos los humanos, para los alfa, también los beta, pero lo que son los gamma no se ha encontrado ninguna presencia en los seres humanos. Ajá. Muy bien. Como lo dije, pues son virus zoonóticos, virus que se encuentran principalmente en aves y en mamíferos, pero esto se encuentra también extendida a todo lo que es el reino animal, que van a causar principalmente enfermedades respiratorias, entéricas, hepáticas y neurológicas. Y pues la transmisión va a ser desde el contacto directo e indirecto con los animales versus humanos. Entonces, como lo dije, encontramos diferentes clasificaciones con respecto a los coronavirus, ¿verdad? En el caso de los humanos podemos encontrar 4 comunes. Sería lo que son el C43, el KU1, el 229E y el NL63, que va a causar principalmente la enfermedad respiratoria superior leve, pero existen otros que también pueden estar presentes, que serían los 3 betacoronavirus, que sería el MERS, el SARS y el SARS-CoV-2, que sería el que nos está afectando principalmente el día de hoy, o llamado COVID-19, ¿sí? Entonces, esto pues conlleva a que exista el síndrome respiratorio severo y pues bueno, como lo dije, en caso de este patógeno actual, se ha hecho bastante virulento por el hecho de que la transmisión de humanos a humanos es muy estrecha. Entonces, esto no se había visto en otros patógenos, pero también ha hecho que de forma indirecta, a través de superficies contaminadas, nos infectemos. Entonces, vamos a hablar sobre lo que es el espectro clínico variante. Por ejemplo, acá podemos ver que la presencia de este virus en las personas asintomáticas hace de que este virus sea más contagioso entre personas, porque si no podemos detectar a través de la sintomatología, entonces la persona desconoce que está infectada y por lo tanto no podemos controlar. Entonces, ya una vez que ocurre la sintomatología, empieza lo que es la infección respiratoria aguda leve, o comúnmente llamado catarro, ¿verdad? Como lo dije, es autolimitado y pues también va de acuerdo a lo que es un patrón estacional, por ejemplo, principalmente en el invierno, ¿sí? En cuanto a las epidemias e infecciones respiratorias bajas con gravedad clínica variante, podemos encontrar lo que es la neumonía, los síndromes respiratorios severos, ¿verdad? El síndrome respiratorio del Medio Oriente, que sería el MERS, el síndrome respiratorio agudo severo, que sería el SARS, y el que nos está afectando hoy día, que sería la neumonía grave por lo que es el COVID-19. Pues en cuanto a la letalidad, pues es variable, puede estar desde 1 hasta el 35% con respecto a los patógenos ya mencionados. ¿Ok? Muy bien.
aquí. Entonces, ya hablando de lo que son los diferentes brotes de coronavirus en humanos. Tenemos lo que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente y tenemos el síndrome respiratorio agudo severo, ¿sí? Por ejemplo, esto se ha dado en diferentes fechas. El primer que se ha dado, la primera pandemia o epidemia que se ha dado, perdón, es en el 2002 en China con lo que es el SARS, ¿sí? Ya luego en el 2012 vimos la presencia o aparición de lo que es el MERS y esto pues la extensión o la presencia del virus fue de 27 países, no se incluyó España y fueron de 25 casos. En el caso de lo que era el SARS, fueron 26 países, solamente se detectó en un caso en España y fueron 8.000 casos. La transmisión, pues bueno, se dio a nivel interhumana para ambos casos, o sea, el contacto estrecho, y también se dio de animales a humanos, principalmente en el caso del MERS, se dieron por lo que son los dromedarios y inclusive se dice, ¿será que también ocurrió lo mismo con respecto al MERS, el coronavirus, el contacto a través de murciélagos? En el caso de lo que era el SARS, pues se dio en gatos y pues también se dio que el origen era a través del murciélago. Entonces, ya hablando de la letalidad, tenemos que el 35% corresponde al MERS y el 10% de la letalidad al SARS, ¿sí? Entonces, hablamos ya de casos de morbilidad. Aquí hablamos de un porcentaje mayor al 50 en caso de 65 años para las personas. Entonces, como lo hemos visto, para lo que es el 2019, diciembre 31, empezaron a aparecer 27 casos de neumonía, donde decían no tenía origen, no tenía una etiología como tal definida, ¿no? Incluyendo los casos graves, y esto se vio en un mercado de pescado y de animales exóticos, llamémoslo así, en la ciudad de Wuhan. Entonces, aquí podemos ver cómo ha ido fluyendo desde entonces lo que es la aparición de este nuevo patógeno. Entonces, ya para el 13 de enero del 2020, perdón, podemos ver que existe el primer caso fuera de China. Entonces, ya la OMS tiene que informar, ¿verdad?, que se ha registrado principalmente en un país fuera de la zona endémica, principalmente en este caso fue Tailandia, y pues se presentó en una mujer con neumonía leve, que de hecho era una persona que regresaba de viaje de Wuhan. Ya para lo que es el 20 de enero del 2020, se confirmó que esto era un contagio de persona a persona, y para el 23 y 25 de enero, pues bueno, se iniciaron las medidas de contención, confinamiento y de movimiento o limitación de movimientos ya en lo que era toda la República de China. Para el 28 de enero del 2020, pues empezamos a ver que no era solamente China y Tailandia, sino también se empezó a observar en otros países, por ejemplo Alemania, donde se observó, se generó un caso de contagio dentro del mismo país. Entonces, de hecho, se habla de que eh, el contagio se estaba dando de persona a persona y no de la presencia de una zona endémica con estos animales exóticos. Ya para el 31 de enero del 2020 vemos lo que es el primer caso ya en España, lo que ha sido relacionado también con los casos alemanes. Entonces, aquí podemos ver, pues, como lo dije, a la aparición de este virus, también llamado COV-2 o COVID-19, es una especie de coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave. También es considerado un virus de RNA, que puede estar el 82% de identidad de nucleótidos compatibles con los anteriores virus mencionados. También puede penetrar las células a través de unos diferentes receptores, ¿verdad? Que sería el ACE2 principalmente. Bueno, en cuanto a la preferencia del virus, pues, principalmente puede afectar todo el tracto respiratorio, entre lo que son las vías bajas y las vías altas. Es por eso que la toma de muestras debe hacerse a nivel nasal y a nivel faríngeo. La transmisión, como lo dije, pues es zoonótica, el reservorio, pues, principalmente el murciélago. Esto también puede existir animales hospedadores intermediarios, ¿verdad?
eso es lo que se está estudiando, se cree que es el pangolín, que es este animalito que vemos aquí en la imagen, ¿no? Sí, el virus es susceptible a lo que son los rayos ultravioletas y al calor, pero se ha visto que, o sea, generado reportes donde el virus puede permanecer inclusive hasta 9 días en superficie. La forma de inactivarlo, pues bueno, podemos hacerlo por solventes lipídicos, que incluye éter, etanol. Esto tiene que estar a una concentración alta, por lo menos mayor al 75%. También lo podemos hacer con desinfectantes que contienen hipoclorito de sodio. También tenemos lo que es diferentes ácidos, inclusive el cloroformo como solvente orgánico, y entre otros. Aquí, pues bueno, podemos ver que los mecanismos de transmisión de animal a humano es desconocido principalmente, pero sí se ha confirmado que en los murciélagos es uno de los principales. En serpientes se creyó al inicio que eran serpientes, pero no lo es, incluyendo lo que es el animal intermediario, ¿no? El posible contacto directo con los animales infectados y sus secreciones es lo que conlleva a que se transmita o se pase de una especie a otra. También lo que es la secreción respiratoria o material procedente del aparato digestivo. Entonces el virus también no solamente lo podemos encontrar a nivel respiratorio, sino también a nivel intestinal, ¿no? Continuamos. Entonces, hablamos de que existen diferentes mecanismos de animal a humano. Ahora vamos a hablar de la transmisión de humanos a humanos. ¿Cómo ocurre la transmisión de humanos a humanos? Como lo dije, a través de forma directa o forma indirecta, ¿no? A nivel de contacto directo, podemos ver que cada vez que estornudamos, podemos generar las gotas respiratorias. Estas gotas son muy pequeñas, hablamos de hecho hasta de 5 micras. Entonces, este tamaño hace que sean capaces de transmitirse en distancia hasta de 2 metros de persona a persona. Inclusive también podemos tener una forma de transmisión, un mecanismo de transmisión en lo que son las manos o fomites contaminados, principalmente con secreciones, y esto va a llevar o va a estar seguido de lo que es el contacto con la mucosa de la boca, nariz y ojos. También existe la transmisión aérea, ¿verdad? O por aerosoles. De hecho, no se ha sido demostrado como tal que el brote de SARS sea transmitido principalmente en China por esta forma de transmisión. Esto podría ocurrir, ¿verdad? Inclusive al hecho de que existan procedimientos médicos invasivos en el tracto respiratorio y hace de que el virus sea bastante, llamémoslo así, de forma penetrante a las vías respiratorias bajas. Tampoco existe evidencia de transmisión por heces, pero existen mecanismos inmunológicos que están ocurriendo a nivel intestinal, donde conllevan también a la afectación de las diferentes patologías que conlleva el virus, ¿no? También tenemos los casos asintomáticos, que tienen poca relevancia en lo que es la dinámica de transmisión, pero que hace de que el virus sea más propagable. Bueno, aquí lo que quería decirles es con respecto a lo que es la permanencia del virus en los diferentes aerosoles o formites, que serían superficies. Por ejemplo, en el caso del plástico, podemos ver que puede estar o puede permanecer variable en diferentes tiempos, hasta inclusive días. Hablamos de 72 horas para lo que son el plástico, el acero inoxidable 48, el cartón 24 horas, el cobre hasta 4 horas, ¿sí? En el caso, bueno, aquí se me corrió. La vida media en el aerosol sería más o menos de 2.7 horas, ¿verdad? Y en condiciones experimentales se ha visto que puede permanecer infeccioso en diferentes temperaturas, se habla de desde 21 hasta 23 grados, ¿verdad? Con una humedad relativa del 65%. Entonces aquí podemos ver los diferentes tipos de superficie, ¿verdad? Inclusive el acero, aluminio, metal, madera, cristal, plástico, entre otras cosas. Por ejemplo, inclusive lo que es la bata desechable, las cerámicas, inclusive el teflón.
y sus diferentes virus que pueden estar presentes en estas superficies. Inclusive en el acero podemos encontrar el MERS, diferentes coronavirus, ¿verdad? El SARS, en el caso de metal, madera y papel. También lo podemos encontrar en el cristal. En el caso del plástico, inclusive lo que es el SARS, el MERS, y entre otros, ¿no? Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta también, ¿verdad? Porque esto conlleva diferentes temperaturas y la persistencia en cuanto al tiempo en estas superficies y los patógenos, ¿no? Por ejemplo, en el acero podemos encontrarlo en 48 horas, inclusive se ha visto que puede estar de 8 a 24 horas, 5 días, entre otras, ¿no? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta porque el tipo de superficie va a explicarnos o va a informarnos de qué tiempo puede estar presente o no el virus. La forma, como lo dije, de desinfectarlo, pues tenemos el etanol principalmente, existen el hipoclorito, existen otros tipos de sustancias que nos van a permitir eliminar el virus, inclusive en menos de un minuto, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que el logaritmo de 10 sería 3.5, 2.0, esto va elevado a esto, va a reducir lo que es la infectividad del virus. Entonces podemos ver que todas estas sustancias nos conllevan a que el virus sea completamente eliminado. De hecho, también tenemos la UV de forma para poder desinfectar las diferentes áreas en hospitales y en laboratorios. Aquí, pues bueno, vemos lo que son el número o ritmo reproductivo básico en cuanto al COVID-19. Podemos ver que en el caso de COVID tenemos la transmisibilidad similar, ¿verdad? A lo que es el RO, de 2 a 3 y superior a lo que era el MERS, que era 0.7. Entonces, esto hace de que las estadísticas sean comparables y que se presente mayor infectados en esta nueva aparición del coronavirus, ¿no? La tasa de ataque sería del 30 al 60%. Tenemos la tasa de transmisión intrafamiliar, se habla del 10 al 15%. También la tasa de ataque entre los contactos cercanos, que sería alrededor del 10%. Tenemos el tiempo entre contagios de la cadena, sería más o menos de 4 a 5 días, y podemos compararlos con respecto a otros agentes infecciosos, por ejemplo, el sarampión de 12 a 18 días, el HIV o VIH tenemos de 4 a 11 días, la gripe española de 3 a 4, el SARS de 2 a 3, el coronavirus, que es el que estamos viendo ahorita, de 1 a 3, el ébola de 1 a 2 y la gripe estacional de 1.3 a 1.5 días. Entonces, aquí podemos ver que el rol que tiene el coronavirus con el índice de letalidad versus el número básico de reproducción. Entonces aquí hablamos de que el COVID-19 tiene de 2.5 de RO y de letalidad es muy baja, es de 1 al 2%. Estamos hablando del COVID, ¿sí? No estamos incluyendo los demás coronavirus. El periodo de incubación, ¿verdad? Hablamos de que la media es de 5.7 días, ¿verdad? Y el percentil es de 2.5 días al 95%. Tenemos el rango de PI, que sería de 0 al 24, y en el caso del virus en las heces, ¿verdad? Todavía está en estudio, no se ha demostrado hasta el momento. En cuanto a lo que es la transmisión fecal-oral, podemos encontrar que se ha por lo menos aislado el genoma del virus, ¿verdad? En este tipo de muestras de personas enfermas, pero no hay evidencia de que exista una transmisión a través de las heces. Entonces, podemos también encontrar lo que son las infecciones asintomáticas, por lo menos en Japón era del 0.06% al 51%, en Italia ha sido el 44%, el 75% de los casos pues inicialmente han sido llevados de forma asintomática
y esto posteriormente conlleva a lo que es el progreso de la enfermedad clínica estimada, que sería del 1.3%. También es más frecuente en los niños, no es importante lo que es el impulsor de la transmisión, ¿no? También tenemos la transmisión en las etapas preasintomáticas de lo que es la infección, que se habla de un periodo de transmisión preasintomático que ha sido estimado entre el 48% al 62%. Y pues aquí podemos ver lo que es la forma en cómo el virus se puede eliminar una vez de acuerdo a la localización y la persistencia, ¿sí? Entonces, vemos en el tracto respiratorio, puede estar presente, o la eliminación puede estar presente entre 1 a 2 días antes de los síntomas. También podemos encontrar las formas moderadas, que sería de 7 a 12 días desde el inicio de los síntomas, como también los casos severos, que ya es después de lo que son los 14 días desde el inicio de los síntomas, perdón, los 4 días desde el inicio de los síntomas, ¿sí? También tenemos la presencia del virus en las heces, ¿verdad? Donde la eliminación puede ser a partir del quinto día desde el inicio de los síntomas, en los moderados de 4 a 5 semanas, y pues bueno, en otras muestras las podemos encontrar en sangre completa, en suero, saliva y orina. Entonces, estas muestras podemos encontrar inclusive las formas para detectar los diferentes anticuerpos presentes para las diferentes pruebas de diagnóstico, ¿no? Bueno, aquí con respecto al desprendimiento del ARN viral es prolongado, ¿verdad? Por lo tanto, debemos tomar muestras con hisopos nasofaringeos, ¿verdad? Esto se habla de 37 días después de la infección en adultos, y en las heces 30 días en pacientes pediátricos como tal. No, esto no equivale a lo que es directamente a la infectividad. Entonces tenemos que tener claro de que estos días es diferente a la infectividad. Ya lo que es la carga viral, pues bueno, podemos ver que las máximas las encontramos de 5 a 6 días después del inicio de los síntomas. Luego tenemos la baja, que es significativamente apreciable, o inclusive puede desaparecer hasta en el día 10. Y las más altas, que serían detectadas en la nariz, eh, inclusive en la garganta. Entonces, ustedes dirán, si entonces va disminuyendo la carga viral, ¿quién mata o qué es lo que está sucediendo? Resulta que el sistema inmunitario es el que termina afectando la salud del paciente. Ya más adelante hablaremos sobre eso. La transmisión, pues lo dijimos, aérea, gotas, contacto, entre otros, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta las diferentes micras que tienen las formas, bien sea las gotículas, las gotas aerosolizadas, el contacto directo, bien sea en piel, sangre, fluidos, entre otros. Las mascarillas, no todas las mascarillas son efectivas para el patógeno, ¿sí? Por ejemplo, he visto personas que usan mascarillas de tela. Este es realmente eh, una forma absurda de protegerse contra el virus, ¿no? Entonces tenemos las mascarillas quirúrgicas, las mascarillas autofiltrantes, ¿verdad? Frente a lo que son las partículas y aerosoles líquidos, ¿no? Que sería la FFP. Por ejemplo, las mascarillas quirúrgicas, ¿verdad? Protege es a los demás, pero no nos protege a nosotros mismos, en caso de que no tengamos la infección. Estas se filtran, lo que son las partículas emitidas por el usuario, por lo tanto, nos va a ayudar a que no vaya a transmitirse de persona a persona, ¿verdad? Y la efectividad se habla que es alrededor del 95%. Como lo dije, protege al usuario de lo que es las salpicaduras de diferentes fluidos biológicos, ¿no? Con respecto a las mascarillas FFP, podemos decir que protege de afuera hacia adentro, o sea, al usuario. Estas pueden filtrar partículas y aerosoles líquidos presentes en el medio ambiente, inclusive si están presentes en el aire. Según la eficacia de esta mascarilla, se habla, depende del tipo. Tenemos diferentes clases.
la 1, la 2 y la 3. Y estas pueden estar presentes con eficacia de filtración mayor al 78% e inclusive hasta el 98%. Aquí podemos ver lo que es reportes generados en Europa, en Estados Unidos, de acuerdo a la clasificación y el porcentaje de efectividad de estas mascarillas. Entonces, hablamos, en el caso de Europa, se ha reportado que las tipo 1 serían el 78, las 2 el 92 y las 3 en el 98%. En Estados Unidos, pues varía un poquito porque allá la forma de llamarla sería por la inicial N, seguida por el número de porcentaje de efectividad, por eso se llama N95, que sería el porcentaje de 95 en cuanto a la efectividad, ¿no? N99 y N100, pues ya alrededor del 100. La clasificación, pues ya la hemos visto, voy a pasarme esto, y pues ya vamos a hablar a lo que es la estructura del virus. Entonces, la estructura de lo que es el coronavirus o el COP2 tiene diferentes proteínas virales, que es la superficie, ¿verdad? A saber, por ejemplo, la glucoproteína spica, que sería la forma que vemos acá, ¿verdad? Y lo que es la que media la interacción con el receptor de la superficie de la célula hospederas, en este caso, células de la respuesta inmunitaria, que principalmente esta proteína es llamada la AC2. La proteína de membrana viral, la que sería la M, sería esta verdecita que vemos acá, y la envoltura como tal, que es la que tiene la forma glucolípica, ¿sí? Tenemos que esta está incrustada principalmente en una bicapa lipídica, como lo dije, y pues esta es derivada de la membrana huésped que ha sido infectada, así como ocurre con los virus envueltos. Esto también podemos ver que esta va a ser una encapsulación, ¿verdad? De la nucleocápside de forma helicoidal y esta va a envolver a lo que es el material genético que vemos aquí, ¿no? Sería el RNA. En cuanto a la organización genómica, pues bueno, el tamaño de este mismo varía. Puede estar desde 26 a 32 kilobases y esta va a comprender de 6 a 11 marcos de lecturas abiertos o llamados ORF, ¿sí? Tenemos el ORF1A, el 1B, el 3, el 7, el 10, el 6 y el 8, ¿sí? Muy bien, entonces, por ejemplo, en el primer ORF, pues comprende aproximadamente el 67% de lo que es el genoma y esta va a codificar a proteínas no estructurales, mientras que los diferentes ORF o los restantes van a codificar a proteínas accesorias, principalmente proteínas estructurales. Bueno, esta primera, que es las proteínas no estructurales, van a incluir dos cisteínas de proteasas virales, van a incluir proteasas similares a papaína, a quimiotripsina, entre otros. Son mecanismos en la cual, por ejemplo, la quimiotripsina, mecanismos de evasión para el virus, ¿sí? En los diferentes tejidos. Tenemos también la RNA polimerasa, que esta va a ser dependiente de la misma. También vamos a encontrar las helicasas. Vamos a ver que la participación en lo que es la transcripción, la replicación del virus. También podemos ver que, por ejemplo, las proteínas no estructurales, por ejemplo, el genoma va a codificar para 4 proteínas principales, incluida la glucoproteína de superficie, la membrana, la proteína de la nucleocápside, la envoltura, entre otras proteínas. Ahora bien, en cuanto a la entrada y replicación en la célula huésped, ¿sí? Como lo dije, por ejemplo, aquí lo comparamos con el SARS, ¿verdad? Y el COVID-19. Entonces, como lo dije, fue en el 2002, invierno de 2019. Los casos pues, se ven bastante pronunciados. Hasta el momento, para el 16 de febrero del 2020, se habían reportado 51.857 casos, ¿no?
Las muertes, pues bueno, han sido pronunciadas y seguirán creciendo. Y pues bueno, las ciudades afectadas se habla de 26 y aquí 25, ¿no? Entonces, cuando ya hablamos de la entrada de coronavirus a la célula huésped, pues esto va a depender de la unión de la glucoproteína que ya les dije, que sería la espiga, y esta va a ser el receptor celular, ¿verdad? Y en este caso van a ser los glóbulos blancos. Esto va a ser cebado por la proteína S, ¿verdad? Y va a ser generado una proteasas, ¿verdad? Que permiten la unión y la eliminación de, de estas conexiones con la célula huésped. Tenemos también que utiliza esta proteína, la C2 o la proteína, para internalizarse dentro de lo que es la célula huésped. Entonces podemos ver que en el caso del SARS es la AC2 y también estamos presentes con esta glucoproteína en lo que es el COVID-19. Entonces también la neutralización y eficiencia de lo que son el uso de anticuerpos para poder ayudar al sistema inmunitario a la eliminación del patógeno es bastante alta en el caso del SARS y pues moderada en el caso del COVID-19. Ahora bien, con lo que es la entrada como tal hacia las células, ¿sí? Como lo dije, la entrada del COVID-19 en las células objetivo, ¿verdad? En este caso, las células de la persona que está siendo infectada, depende de la unión de esta glucoproteína y luego de una vez que se internaliza, ¿verdad? Da como resultado la eliminación de ese revestimiento del virus y da a conocer o da a libertad a lo que es el RNA viral en el citoplasma de la célula. Esto se va a someter a lo que es la traducción y la generación de proteínas como la replicasa PP1A y la PP1B. Y estas van a incidir, ¿verdad? Principalmente en lo que son proteínas codificadas para el virus de manera pequeña hasta formar nuevas envolturas, ¿sí? Bueno, la replicación de este virus pues va a implicar el cambio del marco ribosómico y pues principalmente vamos a ver lo que es una transcripción discontinua, ¿verdad? Que va a ser requerida para las proteínas virales relevantes del virus. Una vez que se genera esas proteínas, el mensajero, ¿verdad? Pasa a lo que es los diferentes organelos, retículo endoplásmico, luego aparato de Golgi, y allí se va a estar enviando las nuevas partículas virales en vesículas para luego generar la exocitosis y infectar nuevas células. Muy bien. En este caso, pues bueno, se ha observado de hecho en el reporte por este investigador en el 2020, se ha observado que existe una progresión de diferentes afecciones a nivel de tracto respiratorio, principalmente la presencia de neumonía en lo que son las imágenes de rayos X, tórax, entre otros. Esto puede afectar tanto al pulmón izquierdo como derecho y se ha visto que en investigaciones histopatológicas, ¿verdad?, de este tejido pulmonar, también hepático, cardíaco, presencia de lo que son exudados celulares, que es lo que vemos allí, triunzoides de daño alveolar, difuso bilateral. El pulmón, pues bueno, puede presentar presencia de células como neumocitos, daño y proceso inflamatorio, eh, y presencia de, por ejemplo, linfocitos tanto B como T. Entonces, hemos visto que pues, esta patología puede afectar lo que es el tracto respiratorio y que el sistema inmunitario puede generar una respuesta contra el virus, ¿sí? Entonces, eh, principalmente esta respuesta se da por diferentes tipos de células, llámese células de la respuesta inmunitaria innata, como también de linfocitos B. Tenemos que estas células son capaces de generar ciertas sustancias llamadas citocinas. Estas sustancias son como los mensajeros entre diferentes células
Y estos mensajeros tienen diferentes mensajes. Entonces, en el caso del COVID, estas citocinas son de carácter proinflamatorio. No sé si vieron la última noticia de una tormenta de arena que cubrió la ciudad de Níger, una ciudad africana, ¿no? Se habla de que hasta inclusive podría conllevar a presencia de meningitis. Entonces, con esto, pues doy apertura a lo que es la tormenta de citocinas. Y muchas personas dirán, ¿qué es una tormenta de citocinas? ¿O qué se ha hecho al respecto con con respecto a esta respuesta inmunitaria que afecta principalmente y conlleva la muerte? Pues bueno, básicamente, cuando el virus del coronavirus entra al organismo de una persona, puede producir diferentes respuestas. Esto va dependiendo del sistema inmunitario de la persona, ¿sí? Para ello, pues, dependiendo de la respuesta de las personas infectadas por el virus, pueden producir casos graves, ¿verdad? Inclusive, podemos ver que hay casos asintomáticos debido a que no hay o hay ausencia de la respuesta inmunitaria. Eh, Como tal, ¿qué es una tormenta de citocina? Pues principalmente cuando existe una producción exacerbada de estos mensajeros, las citocinas, como les había mencionado, ¿verdad? En el torrente sanguíneo. Y esto, pues, principalmente también puede estar presente no solamente en el torrente sanguíneo, sino en el sitio de la afección, que en este caso sería el sistema respiratorio. ¿Qué tipo de citocinas se han visto implicadas? Pues bueno, principalmente la citocina o interleucina 6, que es una citocina que puede ser bastante proinflamatoria y pues que en la actualidad se ha descrito bastante o se ha asociado a bastantes patologías de carácter proinflamatorio, ¿no? También se ha visto citocinas como interleucina 2, interferones y factor de necrosis tumoral. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen A, que después de una infección viral, un porcentaje de pacientes, por ejemplo, que sufren neumonía severa, ¿verdad? Pueden tener una liberación sistémica de estas citocinas. Y esto es debido a que la enfermedad en sí o a la lesión que lleva el virus en lo que son las células locales del pulmón, ¿verdad? Generen una reacción y una inmunogenicidad bastante fuerte. Por lo tanto, al haber existir esto, la respuesta inmunitaria va a ser exacerbada, ¿sí? Entonces, en la imagen B podemos ver pues, que lo que es la aplicación, por ejemplo, de la hemoperfusión puede contribuir a reducir la carga de estas citocinas. Entonces podríamos hablar de que podría ser una posible terapia para que el sistema inmunitario no afecte lo que es la inmunopatología del virus, ¿no? Entonces, como lo dije, las citocinas principalmente que están allí involucradas sería el TNF, el IL-6, ¿verdad? Lo que es la IL-10, también los interferones. Aquí podemos ver unas gráficas de lo que es la respuesta inmunitaria innata, que es con la que nosotros nacemos, y la respuesta inmunitaria adaptativa, que es la que se está educando. Entonces tenemos lo que es la respuesta y lo que es la vida del virus. Por ejemplo, inicialmente vemos que una vez que la persona se infecta, la carga viral empieza a aumentar hasta un punto en que cuando existe la presencia de células de la respuesta inmunitaria innata, por ejemplo los macrófagos, empieza a disminuir esa carga. Pero consecutivamente estos macrófagos van a estar activados y van a ayudar a que exista una presentación antigénica y me activen otras células de la respuesta inmunitaria adaptativa. Entonces, por eso que empezamos a ver el aumento de estas células con una disminución de la carga viral. Recordemos que la carga viral aumenta y disminuye y luego se mantiene constante hasta la eliminación, ¿no? Entonces, al haber un aumento ya de estas células de la respuesta inmunitaria adaptativa, por ejemplo, la CD8, que son las principales células responsables para la eliminación del virus, ¿no? Entonces, podemos ver que esto es gracias a que existe un macrófago o una célula presentadora de antígeno, en este caso una célula dendrítica también, puede estar digiriendo, fagocitando al virus
Esto la internaliza, la destruye, procesa y esos restos del virus van a ser presentados por lo que son el complejo de MHC. Este complejo de MHC es un receptor que está presente en la membrana y va a exponer lo que es los diferentes antígenos virales que ya fueron procesados a este tipo de células. ¿Para qué? Para que esta célula se active y elimine al virus, ¿sí? También lo puede hacer con la generación de estas citocinas, que era lo que hablábamos de estos mensajes de comunicación entre células, ¿verdad? Principalmente IL-6 e interferones, ¿no? Entonces podemos ver que estas citocinas también pueden ser reconocidas por el mismo macrófago, por la misma célula dendrítica o presentar antígeno, para que se active y genere más procesamiento del virus. Muy bien. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es el epitelio pulmonar en las diferentes condiciones, en pacientes sanos, en infecciones moderadas y pues ya, perdón, en infecciones moderadas y en infecciones ya severas, ¿no? Entonces podemos ver la presencia de las células cooperadoras CD4, que son como las orquestadoras o el director de una orquesta, de la respuesta inmunitaria, perdón, y la CD8, que son las citotóxicas. Entonces, por ejemplo, si no hay presencia del virus, pues no hay síntomas. Ya cuando hay presencia del virus, pues bueno, podemos ver que estos virus pueden tener contacto con las células del epitelio pulmonar, ¿verdad? Y al tener contacto, pues estas las van a infectar. Entonces, estas células que están aquí van a generar ciertas citocinas, ciertas moléculas que van avisarles a lo que son los macrófagos, a los neutrófilos, a las células residentes de la respuesta inmunitaria innata. Entonces, por ejemplo, los macrófagos son capaces también de generar, al recibir esa señal y al tener contacto con el virus, lo que son diferentes citocinas, como TNF-alfa, interleucina 6 o inclusive interleucina 10. Esto va a conllevar a que exista un aumento de estas citocinas, ¿verdad? De manera exacerbada. Ya cuando estas citocinas son incontrolables, es lo que nosotros llamamos la tormenta de citocinas. ¿Por qué? Porque si vemos la comparación en cuanto a la concentración de estas citocinas en un caso moderado versus uno severo, pues es bastante incontrolable en un caso severo, ¿no? Tenemos que una vez que estas citocinas se generan, ¿verdad? Van a tener contacto con, quien sea con la CD8 o la CD4, aquí la podemos ver en color verde y morado, ¿verdad? Y estas se van a activar para que luego me puedan eliminar el virus. Entonces, durante este proceso podemos encontrar fiebre, mialgia, fatiga, entre otros, ¿sí? Podemos ver un aumento de IL-6, una disminución de los linfocitos. ¿Por qué? Porque, pues, de cierto modo, ellos se están disminuyendo porque esto es a nivel de circulación, perdón, de sangre. Hay una disminución de estos linfocitos porque tendría que estar viajando hacia lo que es la zona de la afección, en este caso epitelio pulmonar, donde está presente el virus. Entonces, por eso hay una disminución, ¿sí? Principalmente de la CD4 y la CD8. También hemos visto que en el caso de lo que es la infección severa, esta tormenta exacerbada de citocinas, ¿verdad? Va a incontrolar de forma eh, bueno, o se podría decir, va a conllevar a que se genere una destrucción completamente del tejido, en este caso el tejido del epitelio pulmonar, no solamente del tejido, sino también de ciertos vasos sanguíneos y conlleve a la muerte del paciente. Entonces, en esto podemos ver un aumento de la fiebre, de la fatiga, mialgia, conlleva la disnea, ¿verdad? ¿Por qué? Pues hay una destrucción, un proceso inflamatorio que está generando el mismo sistema inmunitario a causa de que no puede controlar la infección por el virus. Entonces, va a conllevar a un aumento exacerbado de IL-6, inclusive un aumento de LDH, de dímero D, procalcitonina, proteína de fase aguda como la proteína C reactiva, la ferritina, también un aumento de otras citocinas como IL-2,
y su receptor, por supuesto, el aumento de IL-10 y de TNF. Esto también va a disminuir de manera significativa lo que son los linfocitos CD4, los linfocitos CD8, una disminución de los interferones. Recordemos que los interferones es la citocina protectora viral. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos mayor concentración de esta citocina, pues nos va a ayudar a que disminuya la presencia del virus. ¿Por qué? Porque va a educar a la célula inmune para que sea eliminado de manera efectiva. Entonces, hablamos de infección y resolución de la enfermedad. Cuando hablamos de infección es cuando el virus en este epitelio, células epiteliales pulmonares, ¿verdad? Están presentes y van a estar invadiendo este tejido y hay un proceso inflamatorio donde una infiltración celular, bien sea por macrófagos, por células dendríticas, entre otras células natural killers, y presencia de lo que son las citocinas, ¿no? Inclusive quimiosinas para poder llevar a este infiltrado. Y la resolución, pues básicamente es cuando ya todas las células de la respuesta inmunitaria están allí batallando para eliminar lo que es el virus. Ya cuando hay un aumento de la carga viral versus células, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos una presencia de macrófagos, de células naturales asesinas, de neutrófilos, de células tanto T como B en este sitio de infección. Y pues aquí les presento también la llamada tormenta de citocinas. Tenemos TNF y L10, ¿verdad? Células B, células T. Bueno, una vez que, como lo dije, el macrófago reconoce a este patógeno, genera diferentes citocinas que van a tener un efecto sobre las células B, las células T. También los neutrófilos contribuyen a la activación ya sea del macrófago o directamente a estas células de la respuesta inmunitaria adaptativa, que serían células B y T, ¿no? Al igual que los basófilos, los eosinófilos, y fíjense que siempre está presente la IL-6, ¿no? Entonces, la IL-6 es bastante importante en la determinación de esta tormenta de citocinas. Tenemos también IL-8, que es una citocina que nos permite atraer otras células. Tenemos IL-10 como una citocina antiinflamatoria. Tenemos IL-12, interferones, IL-1, ¿verdad? Y entre otros. Entonces, de hecho, se habla de IL-12 como una respuesta de tipo TH1, que sería por parte de las células cooperadoras en generar una respuesta inflamatoria y contribuir a que se genere el proceso inflamatorio como tal. Y pues aquí hay otras citocinas que están implicadas en diferentes acciones, principalmente desde los macrófagos hasta las células de la respuesta inmunitaria hasta las células de la respuesta adaptativa. Aquí pues me les traigo, esto es por un doctor llamado Alejandro Yaret. ¿Cuál es el algoritmo que debe presentarse para el diagnóstico del COVID? Pues principalmente, ante un caso sospechoso del COVID-19, se va a hacer una PCR, una prueba rápida para influenza. En caso de que dé positivo, pues ya tenemos el diagnóstico alternativo. Y en el caso de que dé negativo, pues se procede a ver otros síntomas, si son síntomas graves, por ejemplo, disnea, o lo que es la hipoxemia, ¿verdad? En el caso de que esté positivo, vemos que se tiene que hospitalizar la persona, se hace una TC de tórax y que sea compatible, por supuesto, con lo que es la patología. Si esta da positiva, se le hace la prueba de RT-PCR para COVID-19 y pues ya sería un caso confirmado, ¿no? En el caso de que los síntomas graves, como disnea, entre otras, de negativo, pues también se procede a hacer la RT-PCR para descartar, ¿verdad? Si da positivo, pues sería un caso confirmado y se lleva a cuarentena. ¿Por qué se lleva a cuarentena? Pues no está presentando casos o síntomas graves que puedan afectar. Sería un caso asintomático, ¿no? En este caso, si la RT-PCR da negativa, se hace un diagnóstico alternativo y se tiene que estar repitiendo todas estas pruebas y todo este algoritmo hasta el punto en que se haya diagnosticado o no el paciente.
Aquí, bueno, hablamos de los anticuerpos generados, que principalmente sería de tipo IgG e IgM. También podríamos incluir la IgA, recordemos que la IgA es de mucosas, y pues cómo detectarlas en estas pruebas. ¿Son sensibles? ¿Son específicas? Pues sí son específicas y sí son sensibles para los anticuerpos, ¿sí? No estamos hablando del virus, estamos hablando de los anticuerpos generados por la respuesta inmunitaria contra el virus, ¿sí? Tenemos lo que es la curva de los pacientes asintomáticos, también tenemos la forma detectable que sería a los 7 días, ¿verdad? Para la IgM, la IgG empieza a aparecer a los 14 días, entonces es importante ver los diferentes periodos, por ejemplo, el periodo ventana, cuando no hay presencia de síntomas, podemos ver que hasta el día 7 podemos encontrar la IgM y la IgG al día 14. Esto empieza a disminuir en cuanto a la IgM, la IgG empieza a aumentar y se va a estar aumentando por cierto tiempo. Se habla inclusive hasta el día 28 con un buen pico, ¿no? Y empieza a disminuir, pero luego se mantiene constante por mucho más tiempo. Entonces, la IgG tiene la sensibilidad para este tipo de pruebas del 97.4% y la especificidad del 99.3%. La IgM sería ya un poco menor, sería del 86.8% y del 98.6% de especificidad. Es por eso que este tipo de pruebas ante los primeros días de infección, por ejemplo, en el día 7, que empieza a aparecer la IgM, pues no es tan sensible. Por lo tanto, se tiene que recurrir a lo que es la prueba de PCR, ¿no? Que sería pruebas moleculares. Entonces, por eso es que se están haciendo más pruebas moleculares ante lo que son las pruebas rápidas. Ahora bien, las pruebas rápidas, pues sí son importantes porque nos ayuda a procesar y a diagnosticar rápidamente a un paciente. Recordemos que estas pruebas son básicamente pruebas inmunocromatográficas que nos permiten estar presentes o no los anticuerpos contra el virus, ¿no? La muestra, pues va a ser una muestra de nasofaringea, como dije, una sensibilidad del 90, alrededor del 90, dependiendo del autor, de la casa comercial, entre otros, ¿sí? Especificidad del 97 o 98%. Y pues ya, como le dije, tenemos que ver la presencia de la RT-PCR y esta pues tiene un mayor porcentaje con respecto a la presencia del virus, en este caso sería el anticuerpo, en este caso sería viral, ¿no? ¿Cómo se toma la muestra? Pues bueno, una muestra en nasofaringea, se levanta la punta de la nariz de la persona para poder incluir hasta el fondo el hisopo, se tiene que rotar, si es posible tomar la muestra de las dos fosas nasales, es mejor. La boca, pues con un bajabocas o podemos bajar la lengua de la persona, incluir hasta el fondo de la faringe y frotando de forma circular lo que es la diferente epitelio de la faringe y poder obtener la muestra. Una vez que obtenemos la muestra, tiene que ser en un medio de transporte viral, ¿verdad? Tenemos también lo que es la extracción, pero principalmente una vez que tomamos la muestra debemos inactivarla. Hay diferentes formas de inactivarla, cada quien tiene su forma. Y luego de que una es inactiva, pasa a la extracción del RNA, que sea por columna, usando solventes orgánicos, con trisol, con lo que sea, ¿sí? Una vez que obtenemos este RNA, pues ya procedemos a hacer la PCR en el termociclador y a la interpretación de los resultados. Recordemos que es tiempo real, ¿no? Es a través de gráficas. Podemos ver una curva positiva y pues una curva negativa, o sea que no está presente el virus. Bueno, también se ha relacionado lo que es el grupo sanguíneo, ¿verdad?, con la susceptibilidad del virus. Por ejemplo, en estudios realizados de este año, esto fue en Wuhan principalmente, donde se realizó esta investigación, por ejemplo, de
diferentes grupos sanguíneos, llámese A, B, AB o O, diferentes resultados. Por ejemplo, de pacientes que dieron positivo para el virus, vimos que de estos 1.188 personas, 670 dieron un porcentaje alto comparado con los demás grupos sanguíneos. En el caso del O, pues sí dio bastante susceptible la presencia de un grupo sanguíneo con respecto al virus, al igual que el A. Entonces podemos ver que el grupo sanguíneo, tanto A como O, son susceptibles con un valor estadístico menor a 0.001, ¿no? En el caso de los que ya fallecieron, pues también se encontró que el grupo sanguíneo A y el grupo sanguíneo O son susceptibles a el virus. Pues aquí les muestro a un doctor, que es el doctor Polo, lastimosamente murió hace poco, menos de un mes. Es un investigador mexicano, un inmunólogo por supuesto, que nos preguntaba que si estamos preparados para todo este tipo de procesos infecciosos que nos lleva a que se genere un reconocimiento por parte de la respuesta inmunitaria. Pues él nos mostró ese día, esto fue una charla que nos dio súper buena, de hecho fue la última charla que nos dio, y hablaba de que estamos preparados para lo desconocido. El sistema inmunitario puede reconocer lo extraño, pues sí puede reconocer lo extraño, pero estaremos preparados, por ejemplo, para un patógeno espacial fuera o extraterrestre, llamémoslo así. Entonces nos presentó este artículo bastante interesante, donde habla del reconocimiento inmune de estructuras microbianas extrañas, llamémoslo así, con la interacción entre el huésped, o sea, la respuesta inmunitaria contra el patógeno, si es traído del espacio. Podríamos responder a un agente fuera de esta Tierra. ¿Qué creen ustedes? Entonces, aquí en esta investigación, pues básicamente se encontró, por ejemplo, en el caso de patógenos terrestres, tenemos que, por ejemplo, una bacteria, ¿verdad? Ciertos antígenos X o Y pueden generar toxinas, metabolitos, la forma estructural, entre otras moléculas químicas que pueden ser reconocidas por los sistemas inmunitarios, ¿no? Esto, al ser modificado, pues, como son los PAMs, podemos ver que el reconocimiento de la respuesta inmunitaria contra el patógeno lo puede hacer, o sea, es efectiva, si lo puede, mira, este sí es el microorganismo, lo reconozco a través de los PAMs, podemos reconocerlo y eliminarlo. Entonces, ahora en el caso de algo, un patógeno o un microorganismo espacial, que es diferente a lo que nosotros conocemos en la Tierra. Entonces, podrá generar toxinas, podrá generar metabolitos, cuál será su estructura o cuáles serán sus moléculas químicas, podrán despertar una respuesta inmunitaria. Estos microorganismos alienígenas, por ejemplo, los llamados, en este artículo lo llaman los AMPs en vez de PAMs, entonces patrones moleculares asociados a patógenos, serán reconocidos por nuestras células inmunes. Aquí, pues bueno, principalmente muchas gracias y aquí les muestro lo que es el laboratorio donde yo trabajo actualmente, donde se está haciendo, bueno, se está haciendo de forma voluntaria algunos diagnósticos para lo que es el sistema COVID-19, es de la Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, y no solamente el COVID, sino que también se tiene contemplado para lo que es el diagnóstico de enfermedades emergentes y reemergentes, ¿no? Aquí nos hemos envuelto con el traje de astronautas, como dice, y esto fue una imagen de personas que nos han estado donando, por ejemplo, comida, entre otras cosas, donde dicen, por ejemplo, todos ustedes son los héroes de toda esta partida, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues abro a preguntas, dudas, respuestas.